Pues bien, entonces nuestra conversación de esta noche va en la línea de el camino a la tierra prometida. Y como hablamos en la introducción, realmente lo que tratamos es de responder quizá entre nosotros preguntas de por qué ellos hicieron ese viaje tan largo, qué lo motivó, por qué razón fue tan accidentado. Y entonces es posible que juntos lo que le traigo esta noche podamos encontrar algunas respuestas. Así que vamos a ver primero todo lo que dice la historia, ¿verdad? Vamos a recorrer el camino y después entonces vamos a llegar a verlo desde el punto de vista ya más allá de lo que dice las letras, que lo que le llaman, de verdad, metafísico. Entonces vamos a chequear, a compartir la pantalla desde ahora y vamos a comenzar con nuestra actividad de conversaciones de esta noche. Bienvenida, Magnolia. Gracias. Entonces, este es el camino a la tierra prometida. Y cuando nosotros vamos a hacer un camino en este momento de nuestras vidas, utilizamos diferentes ayudas. Tenemos, ¿verdad? En un principio se usaban los astros, después se usaron los mapas, aprendimos a hacer las brújulas, modernamente usamos el GPS y hay un instrumento que siempre lo utilizamos que es la intuición. La intuición. Y entonces, esto lo voy a pasar rapidito porque esto es simplemente para ubicarnos y entonces comenzar a ver más allá de las cosas. Normalmente la ubicación con los astros se hace con la famosa Osa Mayor, que tiene la estrella polar que siempre está al norte, siempre está indicando al norte. Y varía muy poco la posición independientemente de la estación. Puede ser verano, otoño, invierno, casi siempre conserva la misma posición. Por eso los navegantes antiguos la utilizaron para orientarse y saber hacia el norte y de ahí más o menos hacer sus rutas. Y nos dice que, por ejemplo, que si tú estás en el hemisferio norte, en cualquier momento del año puedes encontrarla fácilmente. Y si estás en el Polo Norte, la vas a ver directamente sobre tu cabeza. O sea, esta era la forma de navegación que se usaba trabajando con la estrella polar. Ahora, ¿qué pasa si estamos de día y no hay estrellas? ¿Cómo nos vamos a ubicar? Estas son dos formas muy sencillas. Pero miren, si tú sabes hacia dónde está el norte, miras hacia el norte y te vas a dar cuenta entonces que a tu mano derecha va a estar el oeste y a tu mano izquierda, perdón, a tu mano izquierda va a estar el oeste y el este a la derecha. A mí me gusta más esta. Como todo el mundo sabe por dónde sale el sol, me ubico frente al sol, entonces mi mano izquierda va a estar al norte y la derecha va a estar al sur. Es una forma muy sencilla de ubicarse. Pero recuerden que el trabajo de nosotros esta noche no es estudiar esto, sino simplemente dar una introducción hacia dónde vamos a llegar. Los mapas, como ya sabemos, son una representación de una parte de un país o de una isla completa, de un continente, y tiene la ventaja de que tú puedes tener una idea del contorno, de la forma, pero también es muy limitado porque es un papel plano, ¿verdad? Que si tú no tienes otros instrumentos, por ejemplo, no puedes saber utilizarlo. Se sabe que en la cartografía siempre la parte de arriba del sitio va a estar orientado hacia el norte, siempre el norte, y la parte de abajo hacia el sur. En eso no hay ninguna duda. Y la orientación con la brújula, sabemos que esta es muy importante porque es un instrumento magnético que trabaja con el eje, el magnetismo del eje de la Tierra y casi siempre señala al norte. Las modernas son como estas que están divididas en grados y entonces ya uno puede ubicarse perfectamente hacia donde quiere ir. Eso es lo que utilizan ya, ¿verdad? Los aviones, pero de una forma ya computarizada. Y la orientación con el GPS. Es muy interesante porque sabemos que esta GPS es unas abreviaturas del inglés que quieren decir Global Position System. Y lo que te está diciendo es que tú te puedes ubicar en cualquier parte de la Tierra. Puedes ubicar a una persona, puedes ubicar un vehículo,
un punto de la Tierra, una ciudad, y se compone de 3 elementos que son 3 satélites en órbita, una estación en la Tierra y el aparato que tiene el que lo está utilizando. Y a través de esa triangulación, ellos pueden ubicar cualquier cosa sobre la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, ven 3 satélites que están mandando señal. Entonces, fíjense que aquí hay una triangulación. Aquí se juntan la señal de los 3 y donde se junta la señal de los 3, ahí estamos localizados. Rapidito, la orientación con la intuición. Aquí sí, esta sí es verdad interesante, más que nada, porque aquí no se necesita ningún aparato. Es la capacidad, esto nos lo dice el maestro Charles Fillmore en las palabras reveladoras. Es la capacidad del conocimiento natural, conocimiento interior, la aprehensión inmediata de la verdad espiritual sin dirigirse a medios intelectuales. Es la sabiduría del corazón. Con respecto a guía, es mucho más segura que la del cerebro. ¿Qué le parece? Esa es la intuición. Y ya sabemos que sí, que cierto es que nosotros a veces podemos estar, como se dice, entretenidos con lo que estamos viendo con los ojos y lo que nos dice la razón, pero la intuición te puede estar diciendo otra cosa. Entonces a quien hay que hacerle caso siempre es a la intuición, porque ese es el conocimiento de Dios que viene, que se mueve a través de ti y de una manera que nosotros no podemos comprenderla, pero así es la cosa. Ok, vamos a los mapas. Aquí es interesante, aquí vamos a bregar con esto. Observen una cosa, estos muchachos salen de aquí, ¿verdad? De esta zona de Egipto. Y vienen bajando, cruzan el pedacito este del mar y vienen bajando a toda la península hasta llegar al monte Sinaí. ¿Ok? Entonces la primera parada importante para nosotros está aquí en el monte Sinaí. Y eso lo vamos a recordar. Luego siguen subiendo, dan una vuelta por acá, por el desierto de Sin y para llegar a Edom. Edom es un lugar también muy importante. Y de aquí venimos a, otra importante es Jericó, para al final llegar aquí a Canaán, ¿verdad? Que era la tierra prometida. Ahora, ¿cómo se guiaban ellos en el desierto? Según dice la Biblia, en el día, una columna de nubes o de humo, se puede decir, los guiaba y los cubría de las temperaturas del sol tan fuerte del desierto. En la noche, ustedes saben que en la noche los desiertos son fríos. Entonces esa columna de fuego los guiaba de noche y le daba calor. O sea, es una historia, pero también es un recuerdo para nosotros de cómo Dios ama a su gente. De cómo Dios, independientemente de la calamidad que estemos pasando, siempre nos está guiando, siempre está buscando la forma de que nosotros podamos vivir lo mejor que podamos. Y como dice el salmista, ¿verdad? Estamos cubiertos por el poder del Altísimo, donde quiera que vamos y donde quiera que estemos. Entonces, aquí está el mapita de lo que estamos conversando ahorita, José Juan. Fíjense qué corto se hacía el camino. Si salían de Gosén y seguían derechito, aquí a Canaán. Esto que le llevó a ellos 40 años dando vuelta, lo podían hacer en unos 40 días, quizás un mes y algo más. A lo sumo 2 meses. Entonces, siempre esa ha sido la gran pregunta. ¿Por qué razón duraron 40 años dando vuelta? Mira, esto es lo que venía aquí de esta vuelta a subir, da otra vuelta acá, volver hacia atrás, volver hacia allá. Ahí, oye, era una cosa impresionante la cantidad de vueltas que daban esa gente. Ahora, ¿por qué ellos hicieron esto? Esto es, como yo diría, un chispazo que me llegó a mí aquí a la cabeza y yo digo, wow, déjame averiguar qué significan estos sitios por los que ellos pasaron para metafísicamente entender por qué razón ese camino salió tan largo. Entonces,
Dicen los expertos que si ellos seguían esta línea aquí, derecho desde aquí, entraban derechito a Canaán. No tenían ni siquiera que pasar por Jericó ni pelear con la gente de Jericó, ni mucho. Bueno, pues podían pelear con la gente de Jericó para entrar a Canaán, pero iba a ser la pelea más pequeña que iban a tener, porque si ustedes se fijan, esto aquí, esta franja, prácticamente no tenía ciudades. Sin embargo, por acá ellos tenían que venir peleando con toda esta gente. Y una cosa interesante es que los hebreos, como eran esclavos, ellos no tenían artefactos de guerra, ni sabían pelear. A ellos lo tenían simplemente para trabajar la orfebrería, para hacer ladrillos, para trabajar en construcciones y en todas esas cosas, pero no tenían acceso a armas de guerra, ni entrenamiento tampoco. De ese grupo solamente Moisés, porque era un príncipe egipcio que fue criado con todas las de la ley dentro del reinado de los faraones, y entonces él tenía educación militar. Él enseñó después a sus asociados más cercanos, pero realmente ellos no tenían formación militar. Y ese es un punto a tomar en cuenta, de que ellos tenían que estar preparados para poder bregar con toda la gente que se le venía encima. Y ahí, entonces, vamos a la siguiente gráfica y vamos a ver aquí está el comparativo, ¿verdad? Vinieron, salieron de aquí, ¿verdad? Bajaron, cruzaron por aquí, cruzaron el mar y bajaron toda la península arábica, subiendo aquí, dieron la vuelta por acá otra vez, volvieron y bajaron, subieron hasta que llegaron aquí, hasta al final, a la tierra de Canaán, que era la tierra que emanaba leche y miel, ¿verdad? La tierra prometida. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en este momento? Nosotros, bueno, mira, este tiene el comparativo de las dos, ¿ves? Aquí está la línea que los lleva directo a Canaán y aquí está la línea de lo que ellos hicieron, del camino que recorrieron. Ahora bien, los puntos claves de la ruta. O sea, hay más, pero para el efecto de lo que vamos a hacer hoy, yo no quise agregarle tanto, porque si iba a ir, no es más, íbamos a hablar mucho y yo quiero que hoy entre todos podamos hablar de estas cosas. Yo marqué Egipto, que fue el punto de salida. El otro punto importantísimo del camino fue llegar al monte Sinaí, después a Edom, a Jericó y después a Canaán. Entonces vamos a pasar primero. Oh, espérate, me fui. Espérense. Ok. Entonces aquí yo tengo que compartir otra cosa, que es esto que está acá. Ok. Salieron de Egipto. Pueden leer esto, ¿verdad? Sí, lo ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Egipto es el reino de la sustancia. Significa el reino de la sustancia y vida en la profundidad de la conciencia del cuerpo. Es la tierra de la oscuridad y del misterio, y que a la vez es esencial para la perpetuación del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense, es importante recordar que Egipto fue muy, muy importante para todas las personas que vivían en esa época. Y cuando había escasez muy fuerte, muy profunda, todo el mundo corría para Egipto. O sea que Egipto, a pesar de convertirse después en un régimen esclavista para los hebreos, también fue una tabla de salvación. Porque cuando Abraham comenzó, que hubo la gran hambruna en su época, ¿qué hizo él? Arrancó para Egipto. Y ustedes se acuerdan que la esposa de Abraham era una mujer muy bella, muy hermosa. Y no solo eso, que era su media hermana. Por eso cuando él llegó a Egipto con ella, le dijo que no dijera que era su esposa, sino que era su hermana, para que el faraón no tomara ningún tipo de represalia y la aceptara y se congraciara con ellos y les permitiera estar por allá. Entonces, Egipto en el momento actual, yo lo veo como ese patrón mental que nos ata a una situación que no es positiva en su totalidad, pero que nos da ciertos beneficios.
Por ejemplo, recordemos que los hebreos cuando salieron de Egipto pelearon mucho con Moisés porque no tenían comida, ¿verdad? A veces porque no tenían agua, otras veces porque no tenían carne. Y dice, bueno, nos sacaste al desierto para matarnos de hambre. Por lo menos en Egipto teníamos comida. Después nos sacaste al desierto para que uno muera aquí. Allá podíamos tener tumbas. O sea, que vivían siempre con esa situación. Entonces yo digo, me la comparo como cuando uno tiene un trabajo que no le gusta, pero tiene beneficios y te quedas ahí, ¿verdad? Cuando tengo una relación abusiva y te quedas ahí porque el que tiene el poder es el que paga la renta, el que trae la comida, el que hace todas las cosas. Entonces Egipto para mí representa ese bien que trae consigo un arrastre que no te deja realmente poder desarrollarse. Entonces los israelitas ya tenían 430 años cautivos en Egipto. Y una de las razones por las que yo entiendo y que inclusive lo dice la escritura, que ellos duraron todo ese tiempo para llegar, era porque ellos tenían que dejar atrás todo lo que lo ataba a la tierra de Egipto. Recuerden que cuando Moisés subió al Sinaí, que vamos a hablar en este momentito ahí, ya lo que tenemos el Sinaí, cuando Moisés subió, que regresó, ya ellos habían hecho de nuevo estatuas, ¿verdad? De oro, estaban bailando, danzándole a los dioses egipcios, o sea que todavía traían esa cultura. Entonces, para ellos entrar a la tierra prometida, tenían que dejar atrás todo eso. Como ya sabemos nosotros mismos, esto no significa a nosotros que la tierra prometida, sabemos que es en nosotros ese estado de conciencia puro, donde todas las cosas están disponibles para nosotros, donde todo está bien. Pero para llegar a conquistar ese ser interno, nosotros tenemos que dejar ir todo, absolutamente todo lo que no nos sirve, todo lo que no es bueno, todo lo que es egoísta, todo lo que es, todo lo que no es positivo es real en nuestras vidas. Tenemos que dejarlo ir para poder dominar, entrar y conquistar esa conciencia interna que es la tierra prometida, que es el reino de los cielos, en otras palabras. Entonces, un punto muy importante al que ellos llegaron fue al Sinaí. En el monte de Sinaí, usted sabe que ahí fue que Moisés tuvo el encuentro con Dios, de la salsa ardiente, toda esa historia que ya conocemos. Ahora, ¿qué simboliza el Sinaí? Simboliza en nosotros un alto lugar en la conciencia, a donde venimos en comunión consciente con lo divino. Esta información la obtuve del diccionario metafísico de Charles Fillmore. ¿Okay? Entonces, esto significa el monte Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que salimos de Egipto, ¿verdad? Salimos de esa conciencia cautiva y vamos al monte Sinaí y ahí vamos a ¿qué? A entrar a ese lugar alto en la conciencia donde conscientemente hacemos contacto con el ser divino. Porque recuérdense que ahí fue que Moisés tuvo, ¿verdad? La visión de Dios que le habló y que le dio las tablas de la ley. Tabla de la ley, sí. ¿Okay? Entonces ahí y nuestra conciencia pues ya toma una preponderancia muy importante y comienza a preparar para lo que viene. Pero pasamos por Edom. Edom fue el nombre que se le dio a Esaú, porque acuérdense que Esaú era muy carnal. Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Y ya sabemos que metafísicamente eso significa dejar ir toda la espiritualidad, todo lo bueno por seguir un camino, ¿verdad? Que le llama metafóricamente a la Biblia la puerta ancha y espaciosa. Entonces, Edom representa el hombre externo o el cuerpo carnal. Es el plano físico de la conciencia del hombre y su organismo. Aún habiendo pasado por Sinaí, donde ya hay esa comunión con la conciencia divina, volvemos a Edom, volvemos a lo externo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó del Sinaí, ¿cómo los encontró a ellos? Haciéndole fiesta a los ídolos, ¿verdad? Haciendo bacanales, haciendo fiestas y todas las cosas que ellos acostumbraban a hacer en Egipto. Ok, ahí ya sabemos que en el camino se encontraron con muchas guerras, con diferentes tipos de grupos de
de personas que vivían en diferentes zonas de esa área que lo guerrearon bastante. Ahora me doy el salto y llego a Jericó. Jericó significa el intelecto, el reflejo de un estado de conciencia externo. Y Jericó es la muralla que tuvieron que derribar. Y esa muralla tan fuerte la derribaron ellos sin disparar una sola flecha. Acuérdense que lo hicieron dando 7 vueltas. Con una trompeta. Adelante iban los guerreros, detrás iban los que llevaban el arca, luego iban los sacerdotes y detrás venía el pueblo. Entonces, esas vueltas las daban ellos completamente en silencio y eso es importante que lo recordemos. Ahí no había ningún tipo, solamente el sonido de los pies de ellos. El último día fue que ordenaron a los sacerdotes que tocaran las trompetas y a todos. Y ese día la vibración de las trompetas más el movimiento que ellos llevaban derrumbó los muros. Entonces, si volvemos hacia atrás, vamos a ver, ok, salimos de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Tenemos la oportunidad de hacer ese contacto con la mente divina. Pero como estamos, ¿verdad?, viviendo una vida humana y divina al mismo tiempo, pues lo humano también nos arrastra y en algunos momentos toma preponderancia en nuestra mente y nuestra conciencia. Entonces pasamos a Edom. Para entonces volver a la conciencia interna, tenemos que derribar el intelecto. Tenemos que derribar las murallas que nos apartan a nosotros de nuestro bien, de nuestro reino interno. Y eso es lo que representa Canaán. Ya Canaán representa humildad, representa receptividad, también representa las fuerzas elementales del ser, en la cual el hombre es localizado y el cual le da carácter a través de la fe en Dios como espíritu omnipresente. Entonces ahí ya vamos teniendo una idea, ¿verdad?, de por qué razón esta gente duraron todos estos años en el desierto. Porque tenían que purificarse. Y acuérdense que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque ya tenía 100 y tantos años cuando llegó el momento de conquistar a Jericó. Y la otra era porque él era un poco soberbio, como ustedes saben, y a veces se incomodaba y las cosas que se peleaba con Dios, él se daba el lujo de decirle cómo quería hacer las cosas o no quería y se peleaban. Y además de que en algunos momentos que Dios le dijo que hiciera algunas cosas, la hizo de muy mala gana. Y eso le provocó a él no poder entrar al reino, a la tierra prometida. Entonces, voy a pararme aquí para que conversemos un poquito de lo que hemos hablado hasta ahora. Contribuciones, dudas, preguntas. Yo veo a Juan que tiene una carita ahí que me quiere decir algo. No, estoy pensando porque la verdad que ha estado interesantísimo. Es verdad que siempre uno cambia de conciencia porque está la dualidad del ser humano. Entonces, en un momento puede estar muy conectado con la fuente, pero en otro momento te vas de ella y te vuelves el hombre físico. Entonces, es el proceso que dura 40, 60 años también. Así que si miramos, 40 años no es nada, no fue tanto el tiempo porque es todo un pueblo a cambiar de conciencia, o sea que fue un proceso verdaderamente. Y ahora me explico por qué. Pero es muy interesante también porque es que la Biblia para nosotros es una alegoría. Nosotros tomamos la Biblia como nuestra misma vida y entonces aquí la vemos reflejada totalmente como estamos a veces viviendo una vida de esclavitud y sabemos que hemos sido creados de imagen y semejanza de Dios con todo su poder y toda la fuerza que nos da y nos regala, que nos dice que nacimos para ser felices, pero sin embargo, mira a veces todos los procesos que tenemos que recorrer para poder en algún momento sentirlo. Y entonces ese es el viaje que se hace aquí, que vemos que tomó tanto tiempo y que fue para arriba y para abajo, porque esa es verdaderamente la actitud que el ser humano pues está realizando al no sentirse conectado. Toda la situación está en no sentirse conectado. Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida porque no estaba conectado. Cuando no está conectado, pues no puede estar allí. Porque ahí todo el mundo tiene que estar en una sola línea, cumplir un solo proceso. Y además de eso, Moisés
como quiera que sea, fue criado en la cultura egipcia. Entonces el propósito era que toda esa gente se quedara fuera, que no entrara a la tierra prometida. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Dejar ir todos los prejuicios, dejar ir todas las cosas que no son positivas para poder entrar y conquistar nuestro reino interno. Gaby, te quiero hacer una aclaración. Es que en Unity nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? Literalmente, pero también la estudiamos a nivel metafísico. O sea, buscamos símbolos en la escritura que nos indiquen a nosotros un comportamiento. Una de las cosas más interesantes que hizo el señor Charles Fillmore es que él compara la Biblia como lo que sería la evolución del alma. O sea que es toda la historia de la evolución del alma de nosotros lo que narra la Biblia, pero hay que entrarse metafísicamente para poder sacarle el juguito a las cosas. Le digo a Gaby porque Gaby no conoce mucho de Unity y es una invitada que está participando, entonces me gustaría bienvenida Gaby, sí, bienvenida. Pues Genaro, para que, Gracias. Genaro, digo, para que no Sí. se sienta sola, acuérdate que yo también, aunque llevo mucho tiempo ya compartiendo con ustedes, muchísimo tampoco, desde octubre, también soy nueva en todos estos conocimientos. Sí, no, sí, está bien. Para que no se sienta sola Gaby. Ok. Muy bien, Olga. Entonces, le quiero dar la bienvenida aquí ahora, aprovechar que veo que nuestra adorada amigota Gloria Osuna pudo entrar en esta noche. Así que si quieres hacer decir algo, Olga, pues Gloria, este es el momento. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Sí. Enviaste la invitación por el teléfono y digo yo, mira, es un recordatorio. La oración y a los minutos, pues, digo, déjame entrar. Sí. Sí, nada, que bueno, gracias por hacerme esa invitación, por recordármela. Y entrar yo en este momento en que nos lleva a la historia de nuestra conciencia de Egipto hacia Canaán, esa evolución, ¿no? De conciencia de Dios, la humanidad. Y ciertamente, cuando hablaban de los 40 o 60 años, me acordé, digo yo, antes se contaban los días y las noches como días, como uno. Pero como quieres mucho. Pero como quieres mucho, ¿verdad? Vamos a hacer que sea así, que lo reduzcamos a 20, pero es demasiado. Sí, pero son muchos 20, no como dijo Gardel, que no es nada, son muchos. Dice Gardel. Pues sí, en esa parte. Pero realmente a veces siento compasión por mí, a veces por lo que están a mi alrededor, en este sentido de que andamos siempre buscando lo que tenemos a la mano y nos da tanta brega verlo y usarlo. Y entrar en ese sufrimiento tan fácil y tan difícil que se nos hace ver las cosas desde el punto de esa evolución del alma. Naturalmente lo estoy diciendo como muy fácil, ¿verdad? Pero yo sé que cuesta. Toma tiempo, dice alguien por ahí. Toma tiempo. Nos ha costado. Toma mucho tiempo y en nuestra evolución humana lo hemos visto totalmente, porque es verdad que el ser humano ha evolucionado muchísimo con relación a los sentimientos, que por ejemplo ya ahora el ser humano no es capaz de ir a una plaza pública a ver cómo queman o cómo crucificaban o mataban a pero sin embargo estamos ahora siendo capaces de ver cómo en un expressway podemos tener unas palabras con una persona y el otro sacar una pistola. O sea que estamos evolucionados por un lado y entonces volvemos otra vez para atrás. Y entonces es el camino de ese proceso. Es lo que yo quería, que no importa cuán evolucionado tú pienses que estés, en un momento dado puedes ir para atrás y volver otra vez a Egipto. Gracias, de nuevo. ahí va. Justamente ahí iba. Porque nosotros hemos hecho un trabajo a través de los años muy fuerte. Hemos tenido una cantidad de información tremenda en diferentes líneas. Recuerden que, como decían por ahí, todos los caminos llevan a Roma. No importa la religión que uno tenga, si uno realmente entiende cuál es el proceso de la vida, usted llega. Siempre recuerdo al doctor José Silva, el fundador del Método Silva, que fue católico toda su vida. Él decía, yo nunca me cambio ni me cambiaré de religión, porque todas las religiones tienen un propósito y es llevar al hombre a Dios por diferentes caminos, pero lo llevan. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Eso que acaba de decir, bueno, nosotros podemos estar de lo más conectaditos, andar
chulísimo, con todas las cosas fluyendo maravillosamente para nosotros, y viene un pensamiento y ahí te cae otra vez y baja, Caer. baja al piso. Ahora, normalmente estas cosas que nos mueven el piso vienen de la gente más cercana a uno, vienen de la familia, vienen de los compañeros, de los amigos, vienen de los colegas y de la gente que tú menos esperas muchas veces, y por eso son tan fuertes los trancazos. Ahora, ¿cuál es el propósito? Yo tengo una teoría, yo invento mucho, ¿verdad? Yo tengo una teoría de que el alma de nosotros necesita comprobar si nosotros realmente estamos creyendo en lo que creemos, si somos capaces de mantener esa conciencia. Entonces, cada cosa que nos pasa, que la gente dice a veces que son pruebas que Dios manda, no son pruebas que Dios manda, son las pruebas de tu propia alma para asegurarte a ti de que lo que tú dices que estás creyendo, lo estás creyendo de verdad y lo puedes demostrar en el momento de crisis. Esa es mi idea, ¿no? Entonces, no lo he encontrado por ahí en ningún libro, pero sí, esa es una cosa que he pensado siempre que es posible que sea. Y por eso siempre me gusta compartir con ustedes las cosas que puedo tener ahí en mente. Ok, Gloria, A mí me gusta mucho cuando Déjame- estamos en... Ajá, gracias. A propósito, Genaro, me trajo a la mente rápidamente el momento de Jesús al inicio de su ministerio, los 40 días. Era el momento de probar que sí estaba preparado señora, para lo que iba a hacer. Exactamente. Porque cuántos pensamientos le llegaron y él, exactamente. allá, Satanás, tranquilo allá. Yo aquí. Ese fue el último, Nadie. el momento cumbre de él dominar el ego, Ujú. la personalidad y poder para darle paso a la divinidad, para Sí. que la divinidad tomara el control de su conciencia. Y también ese silencio ahí, porque como mencionaba, las Claro. 7 vueltas, aquella muralla, en ese silencio, orando. Y bueno, en sus métodos allá, que hay muchos métodos ahora, nosotros tenemos Sí. cantidad de métodos para entrar al silencio ahora, ¿no? Y sigue siendo. O sea, que Sigue también hemos siendo. evolucionado, amigos, en esa parte, ¿no? De cómo ir más fácil a ese espacio en nosotros y seguir adelante en esa conciencia de unidad. Y el silencio sigue siendo nuestra arma número 1 de poder. Sí. Porque solamente a través del silencio nosotros podemos hacer la conexión con nuestra divinidad. ¿Tú ibas a decir algo, Ozzy? Sí, porque es que te das cuenta cuando estás en el camino, cuando has entrado en un sendero espiritual que te llena, cuando algo te pasa, tú te das cuenta y te dices, no, esto que me está pasando a mí no me puede atrasar. No, yo no quiero ir para atrás. Y hay una vocecita interna, Sí. hay algo que te dice, oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué tú estás pensando? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? O si en algún momento se te da la idea de juzgar algo, hay algo que te dice, oye, tú estás juzgando, espérate, no puedes ir para atrás, tú tienes que seguir para adelante, que Caná te espera. Tú sonaste a la voz de mi conciencia, porque a cada rato yo digo, Genaro, ¿por dónde anda? Sí, señor. Ahí, oye, a todos nos está pasando lo mismo, yo creo, sí. Por ahí no es la cosa. Y entonces uno vuelve y como dice Mercedes Mitchell, encabulla y vuelve y tira. Engancha. Magnolia, ¿algo que decirnos? ¿Perdón? Con Magnolia. Pues uniendo ahí lo que acaba de decir don Genaro, de que y los compañeros decían que a todos nos pasa, es que a veces, claro, nos logramos salir por momenticos porque es que es muy abrumador el entorno, ¿cierto? Sí. Es muy abrumador, absorbente, la persona que en la calle te dice, el compañero, el vecino, ¿cierto? Entonces alcanza uno pues por momentico a hacerse, pero en eso consiste nuestro proceso, volver a encauzarnos, volver a encauzarnos, y para eso está la brújula. Desde mi parte espiritual en proceso tenemos una brújula moral, claro, que nos orienta y nos vuelve y nos encauza en el proceso de evolución en que vamos. Alcanza uno a salirse por momenticos, claro, hay que admitirlo, pero ¿qué nos toca? Pues echar mano de todas las herramientas que tenemos y otra vez volver a seguir y encauzarnos. Una cosa que siempre es conveniente
para nosotros es honrar esos sentimientos y esas situaciones y darnos cuenta. Porque, ¿qué pasa? Hay un falso concepto. No, eso no está bien, hay que ignorarlo. No, por alguna razón llega. Entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? ¿O cuál es mi participación en esta situación? Y entonces vienen aclarándose las cosas, que es muy importante que de vez en cuando nos hagamos esa pregunta. Georgina, te veo allí seria, pero súper seria. Cuéntame, ¿qué está pasando por tu mente? Bueno, yo estoy en muchos puntos de vista de acuerdo con lo que han comentado hasta ahora, ¿no? Y cuando tú estabas leyendo lo de Egipto, Sinaí, Edom, Jericó y Canaán, yo me imaginaba, ¿no? Que eran los estados por los que pasamos las personas en diferentes aspectos de nuestras vidas. Pero también me pongo a pensar, bueno, cuando yo entré a Unity, que fue el servicio que tú diste, que como que ese servicio había sido que tú lo hubieras preparado para mí, que yo fui invitada. Entonces yo después te comentaba que por qué yo no había conocido esto antes. Me hubiera evitado muchas lágrimas, muchas situaciones que pasé porque estaba totalmente vendada completamente. Entonces, ahora que estoy en Unity, yo he entendido muchas cosas por las cuales yo atravesé en mi vida y yo no podía creer que yo hubiese atraído todas esas situaciones. Entonces yo me pongo a pensar, si cuando tú me dijiste, no era tu momento, este era tu momento de empezar en tu crecimiento espiritual. Pero volviéndonos a lo que tú estás explicando, quizás esas personas también estaban en ese proceso de aprendizaje, no sabían, porque el que no sabe es como el que no ve, y uno comete muchos errores por no saber, por la ignorancia. Entonces eso es lo que yo pienso, ¿no? Que igual lo seguimos cometiendo ahora muchas personas, por la ignorancia seguimos cometiendo errores y errores hasta que llega alguien, mira cómo me pasó a mí por una invitación. Fui a hacer un favor y resulta que el favor me lo hizo la persona que me invitó. Así es. Entonces, esa es la idea, de que entendamos que cada uno tiene su momento para hacer esa conexión. Y normalmente sí, todas las cosas que suceden y las personas que están a nuestro alrededor tienen un propósito divino. Vamos a recordar eso siempre, aunque ellos no lo sepan. Exacto. Aunque ellos no lo sepan, pero son guiados divinamente hacia nosotros con un propósito. Tenías tú que aprender a través de esa persona todas las cosas que sucedieron y que tú puedes decir ahora, wow, mira cómo pasó todo esto, porque conociéndote ya, ¿verdad? En las veces que hemos conversado, independientemente de todo lo difícil que fueron las cosas, eres una triunfadora. Y sigues adelante. ¿Por qué? Porque justamente todas esas cosas te hicieron más fuerte y te dieron una capacidad de ver el mundo de una manera diferente, de poder ubicarte tú en ti misma y darte cuenta de que tú eres imparable, de que solamente te puedes parar tú misma, de que una cosa sucede, pero tú te levantas y sigues caminando y vas a mejor situación. Y esa es la idea. De que entendamos eso, sí, vamos a tener esa conexión, sí vamos a estar bien, pero también todavía, mientras estemos acá, recuérdense, está la escuela, está la universidad, ¿ok? Y este examen se termina aquí cuando se termina esta existencia en este momento. Mientras estemos respirando, señores, vamos a tener dificultades y momentos chulísimos. Ahora, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener menos dificultades y vamos a tener una visión más amplia de las cosas y vamos a darnos cuenta de que eso, sí, esto también pasará. Y sobre todo la actitud frente a las situaciones que siguen pasando, pero ya la actitud es totalmente diferente. Correcto, totalmente. No sufres, ya no sufres tanto. No. Y esa es la idea. Bien. Olga, se encontrando distintos casos de distintos estados de conciencia que te van elevando. Exacto. Te van haciendo aprender y andar el camino con más certeza, con más suavidad, sabiendo que alguien más te guía.
La ayuda está ahí. La ayuda está ahí, pero tú tienes que entonces también decidirte hacerla, salir de la esclavitud. Yo te puedo decir a ti, te dar una orientación, pero si tú no te decides, te puedes quedar ahí en Egipto todo el tiempo. La cosa. Definitivo. Y hay miles de personas, Osi, que prefieren lo seguro. Prefieren lo seguro que aventurarse al desierto. No escuchar la voz, porque si Moisés no decide hacer esto de convencer al faraón de sacar al pueblo hebreo de Egipto, todavía estuvieran allí. No, y cuando lo sacó, los egipcios estaban diciendo, ¿por qué me sacaste? Que yo estaba comiendo y estaba pasando hambre. Sí. Entonces, siempre nos pasa. Y hasta que tú no decides eso, Virginia fue a tu servicio y se sintió identificada, pero si Georgina, pero si Georgina en ese momento no está identificada, le entra por un oído y le sale por otro y sigue, vuelve al mismo, o sea, que responsabilidad de cada uno. Entonces podemos ubicar a Moisés como ese set mental, esa conciencia de liberación en nosotros que hace todo lo posible para que nos liberemos. Pero es que tenemos unos patrones alrededor tan fuertes de pensamiento que van a estar saboteando constantemente esa decisión de nosotros de liberarnos. Y en eso hay que estar consciente de que eso va a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Óigame, Moisés tuvo que empantalonarse. Moisés tuvo que ponerse bravo de verdad para poder controlar eso. Y como vemos ahí, hay unos episodios bastante sangrientos en la escritura en esa época. Porque cuando se habla, ok, fueron barbaridades, pero que cuando lo llevamos a nivel metafísico y entendemos que es la liquidación, la eliminación de todos esos pensamientos negativos que están saboteando nuestra posibilidad de entrar al reino de Dios, entonces decimos, ahora sí. Entonces, por eso cuando estudiamos la Biblia a este nivel, tenemos unos beneficios que no los podemos tener en las letras. Y por eso que decían antes, la iglesia tenía razón en no dejar que la Biblia, la gente tuviera acceso a la escritura, porque como ellos no tenían intención, ni tenían escuela para enseñar a la gente lo que significaba, cualquiera se ponía loco. De verdad que sí. Entonces, había una razón, ¿no? Bien, entonces, Olga, te doy el chance ahora. Sí, yo estuve divorciado y peleado con la Biblia mucho tiempo porque yo no quería reconocer toda esa maldad y toda esa que en el viejo, que en la escritura hebrea se leían. Y decía, caballero, ¿qué cosa es esto? Yo estoy viviendo un momento espiritual en mi vida y me siento en amor, pero lo que yo estoy leyendo de las escrituras hebreas, hermano contra hermanos y y padre contra hijo y que se acostó con la hija y se, pero estas cosas de dónde salen, cómo fueron posibles. Pero cuando empiezan a interpretarla de un modo verdaderamente metafísico y lo aplica a las cosas que pueden suceder en tu vida y verla de otra manera, oye, te haces amigo de la Biblia en los dos términos, de un término y del otro. Y ya que ello está pasando, nosotros estamos ahora con el Maestro Jesús ya también, que no vino a cambiar el mundo, sino a reformar un poco más la ley. El amor y entendimiento. Sí. Olga, vamos a dar un chance a Olga, que no hemos escuchado esa voz de ella. Bueno, yo tengo esa pregunta, pero cuando hablan de estados de conciencia, cada uno de estas ciudades, la representación de estas ciudades, esa es la representación de los estados de conciencia de uno. Sí. Metafísicamente eso es lo que representa. Sí. Okay. Y cuando tú escogiste las ciudades, no son ciudades que van, o sea, no son ciudades, pues no me acuerdo del mapa, no son ciudades que van una detrás de otra, ¿verdad? O sea, que van en la línea, ¿no? ¿Verdad? Van en la línea, sí. Van en la línea. Sí. Tienen una línea, pero no es recta. No, una recta, no suben y bajan. Exacto. Recta no son. Entonces yo la seleccioné en base a la importancia que vi en la definición del diccionario. Entre una y otras ciudades, pero lo que no hay otras ciudades muy importantes, pero no menos que esta. Entonces ese punto es muy importante lo que tú dices, que me imagino que es la misma representación que tenemos en la vida. Hay tantas experiencias que tenemos en la vida que de pronto no nos marcan, pero hay unas más que otras que son las que nos marcan y que son las que exactamente reflejan entonces esta ciudad, ¿no? Me parece muy interesante. Ahí está. Me parece muy interesante porque es muy cierto lo que dice José Juan, que uno veía la Biblia de otra manera, pero cuando ya tú empiezas a ver lo más profundo y el simbolismo, y fíjate que curiosamente a mí me pasaba sin saber
yo siempre le buscaba, tenía alguna relación con otra cosa más. Y yo le decía, no, esto no, esta palabra no significa solamente esto tiene que ir más allá. Y le encontraba un mundo de cosas, pero claro, siempre me quedaba callada porque no tenía como con quién compartir o como con quién hacer. Porque yo decía, claro, tiene que identificar algo en la vida de uno. Y también algo, no me acuerdo qué fue lo que dijo Carmen, pero algo que veo es el que yo creo que no alcanzamos a entender estas cosas, porque número uno, creo que no es el momento, a cada uno pues nos llega el momento en que tenemos que entenderlo. Creo que es lo principal. Pero al mismo tiempo, yo creo que si a cada uno nos toca buscar lo que tenemos que entender, porque yo por lo menos algo de lo que critico en medio de todo es que nuestras sociedades, las escuelas, por ejemplo, no enseñan esto, nos dejan simplemente en lo externo. No lo van a O sea, enseñar. y no lo van a enseñar, exactamente. Y no les conviene, como tú decías ahora, lo digo. Yo digo, creo que no les conviene empezar a enseñar desde adentro, a menos de que tú te metas en una escuela, en realidad desde pequeño y empieces exactamente a hacer. Y ni siquiera eso nos garantiza que desde pequeño empezamos a tener esta conciencia. Así es. Entonces yo creo que a medida que va pasando el tiempo es que uno se va dando cuenta de ir evolucionando en esos estados de conciencia y ir identificando si en realidad queremos algo mucho más profundo en nuestra vida y reconocer nuestra verdadera identidad, es ir buscando estas partes espirituales para poder ver más allá de las palabras. Eso es así. Más allá de lo que en realidad simplemente el texto nos dice. Y yo creo que también, y yo creo que cuando hablamos de la interpretación de todo esto, también Jesús, o sea, de la manera en que Jesús habló fue todo en interpretaciones de parábolas. Eran historias. A mí me encantan las parábolas porque te traen exactamente, no te dan el mensaje directo, sino que tú tienes que interpretarlo verdaderamente, pero un mensaje muy sencillo a través de historias de cada uno. Que también son muchas metáforas. Exactamente. Y que realmente, él lo decía muy claro, el que tenga oídos para oír, que oiga. Exactamente. Además, en un momento cuando él hace su desaparición física, ¿qué nos dice? Les dejo al Espíritu Santo para que les revele, porque él no nos dijo todo. Entonces, el trabajo de nosotros es que hacer ese contacto con el Espíritu Santo para que nos revele esas cosas que Jesús no tuvo la oportunidad ni quiso en el momento, porque ese no era lo que él quería. No era su momento. Señalarnos el camino de regreso a la casa, ¿verdad? Y que entonces el Espíritu Santo nos guiara a nosotros ya en nuestra decisión de aceptar esta verdad. Bueno, entonces... Y para que sirviera de intérprete también, porque date cuenta que nos deja el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo interprete lo que nosotros queremos decirle a Dios. Correcto. Porque Dios no sabe a veces lo que nosotros queremos decirle. Él dice, pero yo le he dado todo que tú me estás diciendo. Come on. ¿Qué pasó? Entonces el Espíritu Santo le dice, no, Padre, mira, lo que está pasando con esta gente es que todavía no han llegado a Canaán. Le están dando la vuelta por allá arriba y por acá abajo. Y entonces el Padre nos vuelve a decir, ay, verdad, lo perdono, mamá. Vamos a compartir la pantalla porque ya nos está terminando el tiempo para volver atrás a los mapas. Y entonces volvemos aquí a... ¿Dónde están nuestros mapitas? Por acá. Ok. Entonces, ahora... Gracias, me ha encantado ese mapa. Ahí está. Aquí está. Ok. Recuerden, miren, este es ¿verdad? El camino original. Salimos de acá, cruzamos el mar, porque es otra cosa. Dios estaba haciendo todo el tiempo demostraciones de su poder y esta gente tenía la cabeza bien dura, ¿sabes? Entonces le abre el mar para que crucen en seco, pasen, entonces comienzan a dar la vuelta, ¿verdad? Van por acá, dan toda esta vuelta y van pasando por estas ciudades que yo pude localizar, por ejemplo, Edom, que ya ustedes saben que es la parte carnal, la conciencia externa de nosotros, que tiene una razón de ser porque alimenta el cuerpo y el organismo también. O sea que nada es malo en realidad. Y de ahí entonces vamos y tomamos pasamos por Jericó. No, primero pasamos por el Sinaí. Ya me volé el Sinaí. Aquí en el Sinaí, como sabemos, en el monte Oreb fue que Dios se le apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? Entonces siguen caminando. En ese trayecto de ese tiempo, ustedes ven todas
por todas las ciudades que ellos fueron pasando. Cada vez que pasaban por esa ciudad era pelea para ellos poder seguir caminando. Porque ya en ese tiempo Moisés y el hermano Aarón le habían enseñado el arte de la guerra y hacer armas y todas esas cosas para ellos. Y como eran tantos, le temían tanto que a veces ni peleaban con ellos, simplemente lo dejaban que pasaran. Porque tenían ya fama de que, y ya sabemos que la misma escritura dice que cada soldado hebreo valía por 10 de los otros. Imagínense. Entonces, llevaban el poder de Dios también. ¿Perdón? Llevaban el poder de Dios. Sigue siendo igual. Es que los había dicho, vamos, salgan, caminen para allá. Sigue siendo igual. Aquí entonces en Edom pasamos a derribar las barreras de Jericó, que ya sabemos que es el intelecto y ya es el último reducto que tenemos que eliminar para poder entrar a la tierra prometida. El día que nosotros tengamos control absoluto de nuestra intelectualidad y del ego y podamos estar en esa conciencia pura, entonces nos vamos a quedar aquí en la tierra prometida, que es Canaán, que es el reino. Entonces, ya hablamos de esto. Aquí ahora son las preguntas con las que vamos a trabajar rapidito. Aquí quizá podemos tomar un minutito más cada uno. Ahora, ¿cómo encontrar la tierra prometida, el reino? La gran pregunta, la primera. ¿Quién me da una respuesta corta? Yo puedo encontrar la tierra prometida sabiendo que no me encuentro separado jamás de la fuente que me creó. Manteniéndote en esa conciencia. Manteniéndose en esa conciencia. Ok. Está por participar a la perrita. Sí, sí. Yo digo que más sobre esa pregunta? Yo digo que también manera de encontrar la tierra prometida es reconocer cada batalla, si lucha, no lucha, pero la palabra lucha no me gusta, pero sí, cada circunstancia que se nos presenta en la vida. Creo que reconociendo cada momento y viviendo cada momento, sabiendo que vamos a llegar a la tierra, porque voy a llegar a la tierra prometida, se puede hacer. Muy bien. ¿Alguien más? En el momento en que somos uno con esa esencia, en el momento en que logramos llegar a ser uno con nuestra esencia, llegaremos a ser ese Cristo y estamos en la tierra prometida. Maravilloso. Georgina, ¿va a decir algo? Reconociendo que Dios es en mí hoy, mañana y siempre. Ok. Pero ¿cómo lo encontramos? Ya sabemos eso, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo entramos a la tierra prometida? A través de la oración, de la meditación. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿dónde se encuentra esa tierra prometida? Ya sabemos, ¿verdad? En medio de nosotros, es el reino de los cielos. ¿Cómo permanecer allí? Ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo podemos nosotros permanecer allí en esa tierra prometida? Y quiero decirles algo. Si ustedes ven el mapa actual de Israel, ¿verdad? Él se ha extendido muchísimo a través de seguir conquistando tierra de los palestinos. Pero se dan cuenta de que son 7 países enemigos alrededor de Israel. ¿Sí? Y de una forma u otra, ellos han logrado mantenerse y sobrevivir en esa tierra a cañón limpio, a puro trancazo, y ahí se mantienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros permanecer en esa tierra ahí? Haciendo lo que hizo Moisés, dejando ir todo lo que representa esa comodidad ficticia que nos da tormento, que nos da sufrimiento, la esclavitud, qué sé yo, por las cosas banales, el resentimiento, la necesidad, la ansiedad de futuro, el miedo. Si dejamos ir todas esas cosas, vamos a tener más oportunidad de permanecer ahí en esa tierra prometida, en esa conciencia del reino de Dios. Y yo creo que el mundo actual te lo demuestra totalmente. ¿Cómo pueden ellos, cómo tú puedes mantenerte en la tierra prometida, creando jardines y flores de un desierto? Ellos
ellos están rodeados, tú sabes, de hostilidad totalmente. Y sin embargo, cada vez que avanzan más, convierten el desierto que han conquistado en campos de cultivo. Así es. En unos parajes de flores tan inmensos que a veces te quedas hipnotizado, los campos de girasol que existen donde antes existía arena y desierto. O sea, cultivando, cuando tú te entregas a conquistar a otra cosa, conquistarlo con flores, con amor, con cultivar cosas bellas que señor. no se daban antes donde era un desierto. Yo estudié en Israel, yo estuve allá por un buen tiempo y realmente es impresionante ver cómo esos desiertos, ellos tienen variedades de tomates que se adaptan a la salinidad, al desierto, variedades de melón, tienen unos campos inmensos de frutales de todas clases que ellos surten a Europa de frutales. Y es un país que es la mitad de lo que es la República Dominicana. Y ese país tiene todos los climas, desde la frontera con Egipto hasta el Monte Hermón, tú vas viendo todos los climas, desérticos, de primavera, hasta las montañas heladas del Monte Hermón. Es una cosa impresionante. Entonces, realmente hay un significado que va más allá de la política y de lo que estamos viendo. Y por eso es tan importante que, como dice, que uno vea con el ojo sencillo, que vea más allá de las apariencias para que pueda entender los procesos que se están dando a nivel mundial. Ahora, ¿qué representan Moisés y Josué? Esa es la gran pregunta del cierre. Acuérdense que Josué fue el que sustituyó a Moisés. José fue el que terminó de llevar el pueblo a la tierra prometida, porque a Moisés se le prohibió entrar. Yo diría, ahora escuchando y reflexionando y escuchando, ¿no? Todas las interpretaciones y comprensión de cada uno de ustedes y de ti. Vería a Moisés en este momento con esa dualidad entre el yo soy y el yo personal. Y a Josué como un yo soy en batalla en fe. Maravilloso. Digamos batalla en sentir, ¿no? Porque también tuvo que liberar como Moisés. Maravilloso. Grupo. Sí. Maravilloso. Y si vemos el trabajo de Moisés y de Josué, sabemos que ya Moisés, en el momento que le dijo, bueno, ya llegó el tiempo de tú no puedes seguir adelante. Entonces le entrena a Josué y le da el mando para que siga adelante. Te da cuenta. Exacto, como son liberadores de conciencia, como son abridores de conciencia, se les considera como si fueran Cristos en la antigüedad. En la antigüedad. Sí, para mí Moisés representa al hombre adámico, como la evolución de la Biblia, del hombre adámico al hombre crístico. Y Moisés viene siendo el hombre adámico que sí empieza los primeros pasos del pueblo judío a llevarlo y después ya cuando están ready se convierte en el Cristo de ese momento, Josué. Exactamente, porque como ustedes saben, no hay una tumba de Moisés. Moisés se fue solo al desierto, murió y nadie sabe cómo fue ni dónde fue a parar. O sea que hay cosas muy interesantes que a veces son cositas que quedan ahí en la escritura que uno tiene que darle como una vueltecita, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora para encontrar ciertas explicaciones y darnos cuenta de cómo funcionan todas estas cosas. Pues bien, si no hay más por el momento, simplemente lo que quiero compartir con ustedes esta canción para que nos vayamos a la cama felices y contentos. Amén. Digno de victoria. Es el nombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar
para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Muy bien, aquí Hermosa. estamos. Señores, Gracias. para poder permanecer en esa tierra prometida, vamos siempre a llamar a Dios, al Espíritu Santo, para que nos sostenga, para que nos guíe y nos permita permanecer en ese estado. Vamos a mantener situaciones muy bonitas en nuestras vidas, vamos a levantarnos, vamos a elevarnos y cada vez vamos a estar mejor. Pero siempre, en un momento determinado, va a haber una cosita que nos va a jalar un poco. Y recuerden que algunos maestros nos decían que el desarrollo en espíritu de nosotros es como una espiral, que no es una línea recta hacia arriba, sino una espiral. Ustedes ven cómo son los resortes, ¿verdad? Quedan vueltas. Una sube, pero queda un poquito abajita de la otra. Sube y queda pegadito de la de abajo, y sube y sube y sube y sube. Entonces, así es como nosotros tenemos que mantenernos, ¿no? Que cuando llegue a esas situaciones difíciles, poder tener la fuerza y el valor para enfrentarlo y seguir adelante. Señores, yo le agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de compartir con ustedes lo que aprendo. Gracias a ti. Gracias. Y Gracias. para mí es un placer enorme que poder hacerlo, así que vamos a aprovechar a Georgina esta noche para que nos despida en oración. Así que adelante, Georgina. Gracias, gracias por este privilegio. Oh Padre Dios, Padre, Madre, aquí y ahora en esta solemne hora y momento te doy gracias, Padre amado, por permitirnos estar en este punto de encuentro por medio de este medio de comunicación, que aunque estemos lejos en cuerpo, estamos cerca en espíritu. Gracias por este servicio tan maravilloso. Bendecidos es todos tus hijos amados aquí y ahora, los que estamos en línea y los que aún no estamos en línea. Bendigo el aquí y ahora y el ser crístico de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Infinitas bendiciones para todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén y amén. Amén. Nos vemos el jueves.
Muchas Nos bendiciones. vemos el Genaro, jueves. que se Hágame mejore. sugerencia. Gracias, Ay, amiga, por hasta visitarnos, luego. Genaro, Vargas. le estaban Gracias. molestando las vistas, don Genaro, que se ¿Perdón? mejore. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué pasó, Magnolia? Que le estaba como molestando sus Sí, ojos, sí, que es que se mejore, me qué cambiaron pena, las yo la gotas, sé. me cambiaron las gotas de los ojos y me irritan los ojos. Entonces ahora tengo que esperar que los ojos se acomoden al medicamento. Ah, Sí. sí, yo Ah, casi le ya se digo que se acomodarán. parara. Ya tú Ah, sabes cómo es. Bueno, mi gente. Bueno, Feliz hasta noche. luego. Gracias. Bye. Buenas noches, Bye. Ha gracias. sido un por todo. placer. Bye. Amores y bendiciones. Felices sueños. Gracias, Igualmente. gracias. Igual para Bye. ti.